en Lima, que supuestamente debería ser un lugar donde ya no hay discriminación entre las mujeres y los hombres, las mujeres he notado que por algo de una mentalidad pasada, no tanto algo que está pasando ahora, ellas deciden desde que son bien chiquitas que no deberían tener tantas aspiraciones cuando crezcan, porque ellas podrían casarse con alguien que es más rico que ellas y simplemente vivir de ellos. Entonces no se preocupan tanto por su educación, y por lo cual eso hace que las mujeres sean más sumisivas y se vean como personas menos poderosas y más como amas de casa. En cambio, los hombres son mucho más directos, más enfocados en sus metas, y todo esto es por algo que alguien más les ha dicho en el pasado o por una cosa de estereotipos. Es todo sobre un tema de estereotipos que hemos cargado con nosotros desde hace mucho tiempo. ¿Qué opinión tienes del acceso a farmacéuticos para prevenir el embarazo? En verdad, no tenemos mucha educación sobre qué hacer en el caso de que tengamos un embarazo, por lo cual supongo que hay acceso a farmacéuticos en alguna parte de Perú. No sé cómo tener acceso a ellos. Creo que no es muy accesible, de hecho, porque si es accesible debe de ser extremadamente caro, porque un montón de personas en Perú ni siquiera optan por verlo como una opción. ¿Me entiendes? Como que si te quedas embarazada, normalmente la única opción en tu mente es tener el bebé, porque también por un tema cristiano, porque todo el mundo es cristiano católico ahí, simplemente deciden tener el bebé. Pero supongo que hay acceso a farmacéuticos, solo que no lo vemos mucho como una opción, y si es una opción extremadamente cara, porque no es algo que va con la mentalidad de un peruano. ¿Qué opinión tienes sobre el acceso a centros médicos para tener abortos? Aborto, en verdad, no he escuchado que pase mucho en Perú tampoco, también por el tema religioso, pero supongo que eso sería también extremadamente caro, de hecho, y no muy accesible a mucha gente, porque en Perú, fíjate que todos los gastos son probablemente 3 veces mayores a los de Estados Unidos, porque 1, no tenemos muchos centros médicos, 2, no tenemos a suficientes personas capacitadas en esos centros médicos. Entonces la gente que sí está capacitada cuesta mucho más para tener acceso a ellos. Entonces, si quieres tener un aborto seguro, te va a costar muchísimo más. Y hace poco leí en las noticias que hubo este señor que era como que un cirujano que hacía abortos, pero que no los hacía correctamente. Entonces, eso tuvo un montón de repercusiones en las mujeres con las cuales él había tratado. Y fíjate que por eso es fácil notar que el Perú no tiene mucho acceso a centros médicos para el aborto que sean confiables, porque simplemente no tenemos a suficientes personas capacitadas en las cuales podríamos confiar para hacer eso. ¿En el colegio los educan sobre la salud sexual? No es parte de la currícula. Nunca me enseñaron sobre educación sexual, de hecho, y mi colegio en verdad enfatizaba un montón de cosas que otros colegios no enfatizan. Entonces, si no es algo que enseñan en mi colegio, dudo que lo enseñen en otros colegios, por lo cual podría generalizar, por más que no sea muy cierto, que en el Perú en general no hay educación sexual, por lo cual hay un montón de incidentes que no deberían de pasar o que son prevenibles alrededor de Perú y de ese tema. ¿En qué manera piensas que la falta de educación sexual afecta a la población peruana? La falta de educación sexual afecta a la población peruana en que si tuviéramos educación sexual, que sería lo ideal, podríamos prevenir un montón de embarazos
y también podríamos prevenir un montón de enfermedades relacionadas al sexo. Creo que también podríamos ser mucho más conscientes de las acciones que tenemos en relación con eso y de las consecuencias que podrían venir o cómo prevenirlo, qué podríamos hacer para prevenirlo, y en general podríamos hacer que un montón de los problemas en Perú sean menos enfatizados, porque de hecho si tú tienes un bebé y eres una mujer y eres súper joven y no hay una educación para ese bebé, si es mujer, cuando crezca, entonces el bebé es muy susceptible a tener el mismo error. Entonces es un ciclo vicioso, porque el bebé va a cometer el mismo error y va a volver a ser una mamá en una etapa muy joven de su vida, y después ese bebé va a ser mamá de nuevo en una etapa muy joven de su vida. Entonces es un ciclo vicioso que la única manera que podemos romper es si infiltramos un poco de educación sobre ese tema en el ciclo vicioso, y si podemos hacer eso, entonces eso también como consecuencia ayudaría un montón al desarrollo en el Perú, porque las mujeres podrían tomar otros roles más que ser ama de casa, porque tendrían más aspiraciones más que ser solo eso, porque podrían tener educación en vez de sacrificar su educación para cuidar a sus hijos en una etapa de su vida en la que no deberían estar pensando en eso. ¿Qué conoces sobre el gobierno y las mujeres? El gobierno peruano está compuesto mayormente de hombres. Hay un par de mujeres. Las mujeres en verdad ni siquiera son capaces solo digamos que no deberían de estar ahí. Son jugadores de voleibol que se les ha dado por probar en el gobierno y que han sido electas por algo más que como suerte o porque las apreciamos mucho por sus esfuerzos en el vóley. Pero en verdad las mujeres en general no son muy representadas en el gobierno peruano, y las que están ahí no son buenas representantes en el gobierno peruano. Entonces esto es en parte dado porque no hay suficientes mujeres que tengan las agallas de postularse para un puesto de ese calibre, porque no sienten que tienen la educación suficiente para poder tomar un cargo así, o porque simplemente en el Perú no se ve como un trabajo que una mujer es capaz de tomar o que tiene la educación suficiente para tomar. Y es más, hasta las personas que votan en Perú, incluyendo las mujeres, no piensan que las otras mujeres por las que podrían votar son capaces de tomar cargo. Hemos tenido varias oportunidades para que haya mujeres que puedan ir a la presidencia, o que puedan ir como alcaldes de Lima o como representantes del gobierno peruano, pero no se les ha dado la oportunidad porque piensan que la contraparte masculina haría un mejor trabajo, porque los hombres son más estables, porque los hombres tienen una mejor educación, o por cuestiones que en verdad ni siquiera son verdad a ese punto y tiempo en el Perú, por lo cual creo que es muy dado. Toda esta inigualdad en el gobierno peruano es casi como consecuente de nuestra culpa por pensar de las mujeres de esa manera, porque no es algo que en verdad sea cierto. ¿Piensas que esta desigualdad desaparezca en el futuro y qué podemos hacer para mejorarla? Pienso que esta desigualdad, al igual que casi todos los problemas en el Perú, la escasez de recursos y como que el hambre en general en el Perú, es un problema que es directamente relacionado a la falta de educación. Entonces, si podemos como que